priorizar el enfoque de género en el derecho. Yo propongo identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones, desarrollar estrategias para modificar las condiciones de las mujeres, promover la participación igualitaria de los hombres y mujeres en el ámbito público y privado, porque como ya lo decíamos, hay una diferencia enorme en la participación en cada uno de estos ámbitos según el género. El reconocimiento de la diversidad de personas y familias. Aquí puedo hacer un paréntesis y ejemplificar, porque luego en diversidad de personas y familias podemos enseguida pensar en la diversidad sexual. Ajá. Pero también en las familias. Normalmente no está reconocido que una mamá y un hijo es una familia, ¿no? O sea, normalmente uno piensa en la familia nuclear, que es papá, mamá, hijo, pero no en el papá, papá, hijo, mamá, mamá, hijo, papá, hijo, mamá, hija, abuela y nieto, ¿no? Eso, o sea, esa es la diversidad de la familia. Pero hay que salirnos del esquema cotidiano al que estamos acostumbrados a llamarle familia a un cierto tipo de conjunto. Ajá. Ahí ya estamos hablando de reconocimiento, ¿no? Algunos códigos locales, nosotros tenemos como... Yo hablo a veces de problemas porque si bien afortunadamente los estados tienen autonomía para legislar, el problema es que hay ciertas concepciones conservadoras al momento de legislar, y entonces hay estados que tienen legislaciones donde sí está explícito que la familia es hombre, mujer, o sea, papá, mamá, hijo, ¿no? Y entonces excluye la diversidad de familias que ya están reconocidas por lo menos a nivel internacional, ¿no? Y entonces nos vemos en la obligación de hacer esta interpretación conforme, pero normalmente como hay falta de voluntad, entonces no se hace, y entonces no se reconocen, y entonces otra vez, ¿no? Este círculo vicioso de vulnerar derechos humanos o no observar los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, y en específico de las mujeres, pues bueno, cuando estamos hablando a lo mejor de casos de mamá, hija, o mamás, hija, o pongan la fórmula que ustedes quieran, ¿no? Y posibilitar la igualdad de trato y oportunidades tanto para mujeres como para hombres, que también en teoría ya se está haciendo, pero yo no sé qué tanto impacto ustedes pueden ver en este tipo de políticas. No sé si en realidad hayan como cachado cierto impacto que tengan las políticas de trato igualitario. ¿Cuál sería el grave problema de un trato igualitario? Que no se observe qué, porque ya vimos, ¿no? Anteriormente, que la igualdad se maneja de manera diferente y que existen diferentes tipos de igualdad y por lo tanto diferentes elementos que tomar en cuenta para poder hablar ciertamente de igualdad. O sea, porque ni siquiera yo y ella somos iguales, porque cuando a ella le vulneran ciertos derechos, ella tiene ciertos elementos diferentes que se tienen que observar que cuando a mí me vulneran mis derechos y que tengo ciertos elementos diferentes. Por lo tanto, tampoco podré hablar que yo y él somos o tenemos las mismas oportunidades y que nos están dando trato igualitario. Por supuesto que no, porque él tiene ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta y otros, pero cuando hablamos de perspectiva de género, nuestro indicador para poder empezar a hacer, o nuestros indicadores para poder empezar a hacer ese análisis con perspectiva de género, ¿cuáles son? Son dos. Recuerda que lo dijimos como al principio de la exposición. Género y sexo. Género y sexo. Son esos dos indicadores que debemos de tomar en cuenta para poder aplicar la perspectiva de género en un caso en concreto o en una población en concreto, o sea el actuar, nuestro ejercicio diario de trabajo, ¿no? O a lo mejor no de trabajo, también en el ámbito privado, ¿no? Ya lo decíamos, con las mamás que tienen la Suprema Corte ha indicado varios precedentes de obligación de la utilización de género en el actuar diario de los funcionarios y las funcionarias públicas.
Ya ahorita, a partir del año pasado y del año antepasado, hay cierta jurisprudencia para hacer un control de convencionalidad con perspectiva de género, la interpretación que debe de hacer el operador de justicia para transversalizar la perspectiva de género, qué es igualdad, qué son las mismas oportunidades, por qué es necesario. O sea, si nosotros nos metemos al JUS, el JUS es como este buscador resaltando las jurisprudencias de la Suprema Corte, podemos encontrar todos estos precedentes que podemos utilizar para justificar muchas cosas claramente. O sea, yo no vería ningún problema en que ustedes, si ponen una iniciativa, un punto para, de los que hablabas, para hablar sobre un tema en específico, de una iniciativa de ley, un punto de acuerdo, lo que sea, yo no lo veo descabellado el hecho de que nosotros podamos justificar la inclusión o la transversalización de la perspectiva de género con precedentes de la Suprema Corte de Justicia, en exposiciones de motivos, o simplemente con nuestra justificación con nuestro jefe, ¿no? O con nuestra jefa, ¿no? Porque por ahí hay un concepto que se llama techo de cristal, ¿sí lo han escuchado? Sí. Y entonces ahí también hay una desigualdad y por lo tanto una violación a derechos humanos. ¿Saben qué es el techo de cristal? Es como que te ponen un tope para no dejarte como crecer al siguiente nivel. Normalmente, por estadísticas, se señala que lo han hecho los hombres, pero, o sea, los hombres jefes a sus empleados, subordinados, los de abajo, pero, y que es una vulneración a los derechos laborales de las mujeres, pero también existe el caso de que a una mujer no le ponga el techo que se lo ponga otra mujer, ¿no? Entonces, tenemos justificaciones fuertes de la Suprema Corte de Justicia, precedentes que podemos utilizar. Yo traigo uno, ¿no? El de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con perspectiva de género. Eso es una cosa. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía, está el precedente y la obligación de la Corte Interamericana que dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de aplicar los estándares de derechos humanos, ¿no? O sea, hacer una interpretación conforme, bajo principio por persona, artículo 1 de la Constitución. La Corte Interamericana después, en una jurisprudencia del año 2012, si no me recuerdo, en el caso Hellman contra Argentina, al principio esa jurisprudencia decía del Poder Judicial, acababa así la jurisprudencia, entonces era todas las autoridades en el ámbito de su competencia, ¿verdad? Al final, Poder Judicial. Era bien fácil señalar que entonces eran los operadores de justicia quienes tenían que hacer esa interpretación y las demás autoridades no, a pesar de que el primero constitucional lo decía y no dice exactamente el Poder Judicial. En la jurisprudencia nueva de la Corte Interamericana, en este caso que les digo contra Argentina, ya se señala que no necesariamente tienen que ser los del Poder Judicial, sino todas las autoridades de todo el Estado. Pero entonces ahí entramos a ciertas discusiones y debates de quiénes son autoridades, quiénes son los que tienen que hacer esta interpretación. Ajá. Porque aparte hay diversos controles de convencionalidad o constitucionalidad que se deben de hacer y que los servidores deben de aplicar. Ajá. A ver, entonces, regresemos a esta jurisprudencia. La Suprema Corte señala el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. Si ven, están los dos indicadores por excelencia para poder aplicar perspectiva de género. No nos podemos olvidar de eso. O sea, uno cuando piense en perspectiva de género debemos de pensar en esos dos indicadores para poder comenzar a hacer el análisis. Ajá. ¿Quién está en desventaja? ¿Quién está en desventaja? Ajá. ¿Quiénes tienen las mismas oportunidades? Probablemente quienes no las tienen. Quienes forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, mujer, indígena, lesbiana, persona con discapacidad, es un caso así como súper complejo. Son casos cotidianos, o sea, eso pasa, no se exime de este tipo de observaciones. Después,
Tenemos acceso a la justicia, condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y nos pone la Suprema Corte 6 elementos que debemos de tomar en cuenta por lo menos para poder aplicar la perspectiva de género y que el acceso a la justicia se haga observando ciertos estándares. El primero, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Si es un hombre o una mujer, sin ningún otro elemento, ¿ustedes creen que podríamos identificar una situación de poder? ¿Sí? O sea, si yo les pongo un caso nada más, hombre-mujer tiene una controversia, ¿podemos identificar una relación de poder? ¿Desigual de poder? Sí, sí podemos. La CEDAW, por ejemplo, tiene una recomendación de violencia contra las mujeres en donde señala que a nivel histórico las mujeres siempre han sido sometidas. Entonces no podemos cuestionar que una mujer no ha sido sometida históricamente y que por lo tanto vive bajo una relación desigual de poder. Entonces, pensé primero que sea, o sea, nada más con los elementos hombre-mujer dentro de una controversia, sin más elementos, ya tenemos una relación desigual de poder. ¿Por qué? Porque históricamente se ha pasado. Entonces no podemos cuestionar eso. Ajá. Después, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o de género. Parecido a lo anterior, pero necesitamos un poquito más de elementos como pues, los hechos, ¿no? O sea, la violó y entonces, no sé, tenemos que investigar si... ¿qué se les ocurre? Ya, nada más, si la violó no podemos cuestionar de hecho nada, ¿no? Si se acuerdan en el video que vimos ahorita de Inés y Valentina, creo que Valentina es la que dice, y me cuestionaron. Cuando estamos frente a una violación sexual, nunca podemos cuestionar el dicho de la víctima. O sea, como funcionario público no podemos llegar a decir, ¿pero te gustó? Porque el te gustó, o sea, si sentiste algo, o sea, si tuviste un orgasmo, por ende te gustó y por ende entonces no es una violación sexual. Psicológicamente y también físicamente, una persona puede no gustarle a pesar de haber tenido un orgasmo y a lo mejor no haber tenido ninguna marca, golpe o algún indicio físico fuerte que acredite a lo mejor una violencia sexual. No necesariamente debe pasar eso. Solamente ese cuestionamiento, ya, adiós. Después tenemos, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones que normalmente no pasan, por los mismos prejuicios que tenemos, ¿no? Es que traías falda, es que eran las 3 de la mañana, con razón, ¿no? Si ahora resulta que no está a las 3 de la mañana en la calle porque entonces se posibilita el hecho de que me puedan violar y que sea lícito, ¿no? Que sea una actitud provocadora, pero aparte pues que no merita investigación porque pues a esas horas sí se puede que te violen, ¿no? Cuando hace poco, exactamente, hace poco vi un ejercicio que alguien feministas mexicanas hicieron sobre la violencia sexual y la mayoría de las denuncias que llegaron tenían horario entre las 11 y la 1 de la tarde. O sea, todo el mundo pensaría, no, pues es que si sales a la noche es con cuidado te pueden violar, ¿no? Pero en realidad es que la mayoría de la violencia sexual se da más o menos a estas horas, entre las 11 y la 1 de la tarde, ¿no? O sea, en pleno sol, día y hay permisividad por parte del Estado al investigar esta situación. Después tenemos, sí vamos en el 4, ¿verdad? De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Por ejemplo, yo me ponía a pensar
de Inés y Valentina y una reparación con género, híjole, podría ser alguna política pública, acción afirmativa dentro de la comunidad para enseñar a la comunidad que a lo mejor los hombres y las mujeres son iguales, ¿no? Y que esto provocara que Valentina a lo mejor pudiera volver a incorporarse a su comunidad con el mismo estatus que tenía. Cuestiones que probablemente no se han hecho, o a lo mejor sí, pero no creo que hayan sido suficientes. ¿Por qué? Porque ellas siguen acá y ellas siguen exigiendo. Creo que el marido de una sí de plano se fue, ¿no? O sea, ya no estuvo como ahí. ¿Por qué? Porque creo que fue el caso de Inés y ella, el esposo, pues sí no estuvo de acuerdo cuando le hicieron el examen ginecológico también. Y no se respetó esa situación, ¿no? No se respeta como la perspectiva cultural que tienen también los pueblos indígenas y después la perspectiva de género. Después tenemos, bueno, el 5, para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente los niños y niñas, ya lo sabemos, con la interpretación, con el control de convencionalidad y con el principio de propiedad. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, o sea, pues lo que ya hemos dicho, que el típico, el Ministerio Público a lo mejor señala algún tipo de estereotipo para justificar tu daño. El de la falda, el de Sin Noche, tú lo provocaste, etc., ¿no? Por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar el acceso a la justicia sin discriminación por motivo de género. Eso es, yo creo que es una muy buena jurisprudencia a la cual nos podemos acercar, a pesar de no impartir justicia, pero sí para justificar varias de las legislaciones, leyes, normativas, puntos de acuerdo, lo que sea que estemos nosotros revisando, para obtener cierta perspectiva de género y aplicarla, según las necesidades. Pero yo creo que son elementos generales que podemos hacer, nos podemos llegar y podemos hacer uso de. Bueno, con la reforma se desataron varias dudas sobre la aplicación del Corpus Juris. El Corpus Juris es como todo este cúmulo de tratados internacionales de protección a los derechos de las mujeres y la relevancia con la legislación nacional. Entonces, ya hablamos del expediente varios, que es el de Rosendo Radilla, en donde se indicó la obligación de la utilización del principio de pro persona y la interpretación conforme a sus diversas presentaciones por parte de todas y todos los operadores de justicia. Entonces, casi no sabía bien, no sabía cómo hacerle que sea un poquito más, con más resolución, pero en el caso Rosendo Radilla se señalan 4 tipos de controles de convencionalidades, o sea, 4 tipos de modelos de los cuales el operador se tiene que allegar para poder declarar la inconstitucionalidad de una ley, declarar la inaplicación de la ley o solamente interpretar. Pero esto depende de qué tipo de operador de justicia seas o de qué tipo de autoridad seas. Autoridad independientemente, o sea, servidor o servidora pública. Que era un poco lo que señalábamos ahí atrás, que me decían, bueno, pero puede ser un amparo, puede ser, ¿qué? Bueno, esto depende del tipo de control que te hayan mandado en esta resolución, ¿no? En la resolución de Rosendo Radilla. Tenemos el tipo de control concentrado. Nos señalan que el único órgano u órganos que pueden hacer el tipo de control concentrado son el Poder Judicial de la Federación y los tribunales de amparo. Entonces, es la Suprema Corte quienes ve controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, amparo directo y amparo indirecto. Y hasta el último, según yo es que no veo bien, se enseña, no, es en el posible resultado, solo ellos, solo estas autoridades pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley. Ustedes no, ustedes pueden hacer una interpretación conforme y decir por qué una ley está mal, una norma está mal, por qué no está pegando a ciertos estándares internacionales. No podemos a lo mejor decir que es inconstitucional ni inaplicable ni nada, pero podemos criticar.
El segundo es lo mismo, pero el Tribunal Electoral. El tercero, y que también puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero bueno, es una materia en específico, que en este caso es electoral, ¿no? Después tenemos el control difuso de convencionalidad. El control difuso lo hacen los demás jueces, los demás tribunales, los federales, juzgados de distrito, tribunales unitarios del proceso federal y tribunales administrativos, también los tribunales locales, judiciales, administrativos y electorales, y esto solamente puede tener como resultado la inaplicación de una ley. O sea, no se puede dar la inconstitucionalidad de una ley, pero sí puedo decir, voy a dejar de aplicar esta ley porque vulnera ciertos estándares internacionales y por lo tanto, mediante una interpretación conforme, voy a utilizar estos estándares internacionales porque protegen más a la víctima y la justificación que tiene, ¿no? Y después tenemos otro modelo que es el modelo de interpretación más favorable. ¿Y quién lo hace? Todas las autoridades del Estado mexicano. O sea, ustedes que trabajan en el partido, los que no, pero igual no tenemos por qué no observarlo, lo tenemos que observar, porque al final, insisto, repercute lo que nosotros hacemos en nuestras actividades diarias. Pero como servidor, ya sabemos que entramos dentro de todas las autoridades del Estado mexicano y por lo tanto tenemos que hacer esta interpretación más favorable y que si bien no podemos declarar la inconstitucionalidad ni tampoco podemos declarar en aplicación de una ley, sí podemos decir que ese estándar no se aplica, digo que esa norma no se puede aplicar, bueno, no es que no se pueda aplicar, esa norma no es compatible con cierto estándar internacional y que entonces vas a utilizar este estándar internacional porque es más protector de los derechos de la mujer. Eso lo tenemos que tomar en cuenta y tener presente. Porque de verdad, como funcionarios públicos, tenemos esta obligación. A veces utilizamos leyes, por ejemplo, yo creo muy importante que los funcionarios y las funcionarias del IMSS, por ejemplo, que sí utilizan legislación y sí la aplican, aunque no sean operadores de justicia, necesitan hacer esta interpretación conforme. Por ejemplo, cuando alguien va a pedir una pensión, el área jurídica es quien revisa la ley para ver si a tal persona se le puede dar una pensión de tal manera, no es una pensión por invalidez o una pensión que sea, ¿no? No son operadores de justicia, porque no son un órgano jurisdiccional, no dependen del Poder Judicial, pero sí aplican leyes y por lo tanto entran dentro de todas las autoridades del Estado mexicano y tienen que hacer la interpretación conforme y si consideran que hay una norma incompatible con estándares internacionales, decir que van a utilizar mediante el principio por persona esta otra estándar internacional, una regulación. Más o menos queda claro el por qué tenemos que tomar en cuenta estos controles. Después, bueno, después del expediente varios, en la Suprema Corte obviamente hubo como, pero ¿cuál es el orden que tenemos que tomar en cuenta para empezar a aplicar los estándares internacionales? Porque tenemos leyes, ¿se acuerdan? Entonces primero todo el mundo utilizaba el triángulo de Kelsen, ¿no? Primero era la Constitución, y después eran los tratados internacionales, después eran las leyes federales, después las locales, digo las estatales, después las locales, bla, bla. Pero ahora este triangulito se fue para la basura y hubo una nueva forma de hacer una interpretación. Primero en la Constitución, y entonces se peleaban porque si la Constitución y los tratados tenían la misma jerarquía, o si a uno lo ponemos abajo, otro arriba, si las leyes locales las tenemos que utilizar. O sea, hubo una función y que si la jurisprudencia de la Corte Interamericana le íbamos a poner antes de las leyes federales o locales, o dónde iban, porque ya ven que siempre necesitamos como el manualcito, ¿no? ¿Y cómo lo aplicamos? ¿No? Primero, ¿qué ley saco? ¿No? Y después, ¿qué otra? Y luego, ¿cómo hago la comparación? Bueno, en el expediente varios se habló del control de convencionalidad, señalando que primero se iba a ver la Constitución política, después la jurisprudencia del Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte, después los tratados internacionales, después la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los casos mexicanos y después la jurisprudencia de la Corte Interamericana de otros casos.
Ese fue el bloque de constitucionalidad que se señaló que se tenía que utilizar para hacer la interpretación. Después estuvo la acción de inconstitucionalidad en el Pleno, la 155/2007, y se cambia la forma de. Y al final, en la contradicción de tesis 293 de 2011, se hace énfasis en los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución mexicana, y después en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, más o menos siguiendo el bloque de arriba, pero abajo, como nos gusta cambiar los términos al bloque de constitucionalidad, ahora le llamamos parámetros de regularidad constitucional. Pero da igual, es un bloque de constitucionalidad, es un bloque de normas que tenemos que utilizar para poder aplicar, para poder hacer esta interpretación de norma. Bueno, y entonces la fórmula va: en el control difuso se contrastan leyes y actos de autoridad para verificar que son acordes con nuestra Constitución y los tratados internacionales, de los que México se aparte. En este sentido, es la sentencia, la 293, que se indica dicho parámetro, siendo la Constitución, la jurisprudencia del poder, los tratados y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ajá. Así que, después, en un principio la Corte indicó que este control ex oficio tenía la obligación de realizarlo, lo que ya les dije, los funcionarios del Poder Judicial, porque todavía no había como este parámetro que en realidad todas las autoridades a las que tenían que entender esta interpretación, porque normalmente pues, quienes vulneran los derechos humanos pues, son los operadores de justicia, ¿no? Pero después nos damos cuenta que en realidad es una cadena que viene desde abajo, donde también podrán participar personas que no son en realidad operadores de justicia, y en Hellman es donde les digo que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial cuando se dice que esta interpretación también la tiene que hacer independientemente. Y bueno, la metodología de la Suprema Corte de Justicia. Y esto es para juzgar con perspectiva de género. Primero, señala cuestiones previas al proceso. La persona necesita o no una orden de protección, una medida cautelar, una medida provisional, una medida precautoria, como ustedes lo quieran señalar. Ajá. Porque siempre antes de cualquier situación, cuando llega una mujer violentada, independientemente del proceso para juzgar al culpable, si está en peligro, tenemos que otorgarle una orden de protección. Entonces, si nosotros no somos operadores, pero conocemos un caso parecido, primero tenemos que velar por, en ese momento, el bienestar de la integridad personal de la persona, la vida, que son como esas dos cosas que primero se amenazan, ¿no? Entonces, vamos por un orden de protección y exigimos que se transversalice la perspectiva de género previo al proceso. Después tenemos determinación de los hechos e interpretación de la prueba, que ya lo señalamos antes con la metodología en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de la Suprema Corte de Justicia para transversalizar la perspectiva de género. La determinación del derecho aplicable, que es donde ahí nos quedamos todos nosotros cuando hacemos la interpretación de la norma, el parámetro de regularidad constitucional, la argumentación y luego la determinación del daño, y en la determinación del daño tenemos que transversalizar perspectiva de género. O sea, siempre recuerden que la reparación del daño en las leyes de víctimas, si ustedes van a tener incidencia, en las leyes de víctimas estatales, siempre debe de haber perspectiva de género. Ya casi, de hecho, para que dicha metodología incida en los casos en concreto es necesario siempre, entonces, cuestionar la neutralidad de la norma. Cuestionar la neutralidad de la norma es como cuando vemos la epístola de Melchor Ocampo y decimos, ¿es neutral? ¿Será neutral que diga el débil y el fuerte, o el que provee y la que se somete? No, no es neutral, ¿no? No es neutral que te digan en el 2006 había una tesis que más o menos decía como que si la violencia sexual no había como rasgos de violencia, o sea, moretones, fregadas en la cara, yo qué sé, no era violencia sexual, ¿no? ¿Es neutral esa norma? ¿Necesariamente necesitamos que haya golpes para poder acreditar la violencia?
existe la violencia psicológica y entonces tenemos otro parámetro de dónde aplicar qué es violencia, ¿no? Entonces no es neutral, o sea, no es una discusión que tenga perspectiva de género. A eso más o menos se refiere, ¿no? O sea, como ponernos esos lentes de perspectiva de género para poder analizar nuestro contexto. Revisar la legitimidad del trato diferenciado. Ajá. ¿Les queda claro más o menos qué sería como la legitimidad del trato diferenciado? O sea, si realmente se necesita tener esas políticas públicas para esto y estas políticas públicas para otro, porque a veces tratos diferenciados puede hacer más perpetua la diferencia entre uno y otro y generar más discriminación. O no, pero esas son cosas que tenemos que analizar y tomar en cuenta cuando estamos tratando de aplicar la perspectiva de género. Justificación de la interpretación conforme o el uso del principio pro persona. Y de construir el derecho. Porque, ya lo dijimos, el derecho pues viene de un sistema patriarcal. El derecho se comenzó a construir con base en ideologías meramente androcentristas. Fueron los hombres los que comenzaron a hacer normas, por lo menos las normas escritas que conocemos, ¿no? El sistema romano es enteramente patriarcal, ¿no? O sea, probablemente nosotros también comenzamos a, no sé, ciertos sistemas normativos, pero a lo mejor no están escritos, a lo mejor son los del ámbito privado, los de la casa, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente diría, no, pues es que mi mamá tiene los pantalones en mi casa porque es la que dice quién lava y quién cocina y quién lava los trastes o quién tiene las camas. Pues sí, pero eso es un sistema, pero el sistema que realmente nos acontece y que nos vulnera es el público. ¿Y quién lo hizo? Y es lo mismo que estamos platicando hace rato, ¿no? Eso es el construir el derecho. Y bueno, entonces les voy a dejar esta campaña que se llama Sin Justicia y Género.